Buenos días a todos. Se dice que cuando se comienza un nuevo proyecto uno tiene mariposas en el estómago. Yo hoy tengo elefantes en el estómago porque voy a empezar un proyecto maravilloso aquí en Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes, que es uno de los sitios más maravillosos que tiene Madrid, uno de los edificios más emblemáticos y especialmente uno de los grandes centros culturales, sociales de nuestro país y por supuesto de Madrid. Y además va a ser un espacio creado con el Círculo desde Padula Partners, en el cual vamos a tocar todos los temas que más interesan a la gente, desde el punto de vista del interés de la gente. Incluso cuando tendremos políticos, les vamos a obligar a pensar a la gente y no a sus intereses partidistas, porque aquí no vamos a hablar de partidos. Y hoy además tengo, no la suerte, el lujo de empezar este nuevo proyecto, el Círculo Independiente, con no un invitado, 3 invitados de lujo, que además, estando ya finalizando el año, nos van a hablar de solidaridad, nos van a hablar de la gente, nos van a hablar especialmente de los problemas que interesan a la gente. Os lo presento inmediatamente, aunque dentro de nada escucharé sus voces. Padre Ángel, quien necesita poner títulos a lo que es Padre Ángel. Sabéis que es el fundador, creador y es el amo de la solidaridad, uno de los referentes de la solidaridad y mensajero de la paz en el país. Luego Andrés Conte, director de Save the Children en España, y Luis Callo, que es presidente de CERMI, y con el cual vamos a hablar mucho de discapacidad, que parece que ya el artículo 49 de la Constitución a lo mejor conseguimos, después de siglos vergonzoso de ausencia de división política, podremos cambiarlo. Bueno, yo la primera pregunta la hago a todos. Por lo tanto, vamos a empezar por quien quiere aquí ser el primero a abrir el debate. Hoy, cuando hablamos de solidaridad en España, ¿a qué pensamos? ¿A qué tenemos que pensar, Padre Ángel? Yo creo que tenemos que seguir pensando en que la botella está medio llena más que medio vacía, pero sigue estando medio llena. Es decir, es necesario seguir luchando porque haya más solidaridad, sobre todo en los poderes, que sean capaces de compartir lo que tienen con los que menos tienen, ¿no? Porque lo que es el pueblo, lo que es la gente, lo que son las personas, lo que son las instituciones, ONGs, yo creo que esas están con la botella llena. Y es necesario, de verdad, que seamos capaces de compartir lo que tenemos. Es decir, hace muy pocos días hablaba precisamente con el presidente de Salechindre sobre todo de la poco sentido común que tienen a veces cuando hacen estos acuerdos, incluso en la Unión Europea, sobre la migración, ¿no? Ellos lanzaban un manifiesto, un grito, diciendo que no es posible que vayamos retrocediendo en lo que es el proyecto, lo que es la migración. Es decir, vamos atrás, vamos quizás incluso hasta a veces comercializar con la migración. Es decir, si tienes dinero... Es decir, que estás en contra, entiendo por tus palabras, y yo tuteo a Padre Ángel porque para mí es como un hermano, bueno, yo diría casi hermano más pequeño, que así me siento yo cuando estoy con Padre Ángel. Es decir, que el acuerdo que se ha alcanzado en la Unión Europea no te gusta, por tus palabras. ¿Por qué no te gusta? Primero porque lo que están consiguiendo es restringir todavía más, es decir, esas palabras de que todos tenemos derecho a vivir, ¿no? Donde queramos, donde sea, sobre todo a poder escapar, a veces incluso hasta de la muerte, ahí no sale por ahí. Es decir, se está intentando decir que las personas no puedan salir, sobre todo las que incluso están con peligro de vida, con peligro de muerte, no pueden salir de su sitio, ¿no? Y que la solución que dan a veces es, yo me atrevo a decir, casi unas cárceles. Y sobre todo cara a los niños. No es posible que con los niños inmigrantes esto sabe mucho más. Hablamos efectivamente, pero a mí me gustaría puntualizar un poquito, hablando de este acuerdo de la Unión Europea. El acuerdo de la Unión Europea, en pocas palabras, para quien no ha seguido un poco las negociaciones, obliga a los miembros de la Unión Europea a comprometerse con la inmigración de una forma paritaria. Pero
pero, y a mí me gustaría que me comentaras esto, Andrés, deja abierta la puerta a los países a no aceptar migrantes. Y en el caso que no acepten migrantes, pagan 20.000 euros por migrante no aceptado, cosa que a mí personalmente me parece sinceramente vergonzosa, esta posibilidad de mercantilizar la migración. Pero me gustaría saber tu opinión, especialmente hablando de la migración de niños, que también son una parte importantísima de esta historia. Sí, efectivamente, o sea, a nosotros nos parece un retroceso importantísimo y un riesgo grandísimo, porque además lo que se ha pactado en la Unión Europea va a ser un marco de referencia durante décadas, y que con un impacto muy importante sobre los niños y las niñas, ¿no? A nosotros nos preocupa muchísimo que consagra la detención de menores en frontera de una manera indeterminada en el tiempo, ¿no? Evidentemente, un niño en detención policial no está en un entorno adecuado de ninguna manera, como lo veamos, que impide la reunificación de las familias, ¿no? Y la familia es el lugar de protección por excelencia, ¿no? Pues pone muchas trabas a la reunificación de menores que entren con sus familiares. Y luego eso, que no se ha llegado a un mecanismo de solidaridad obligatorio entre Estados. Lo que va a ocurrir es que en los países del sur, los países que somos frontera de Europa, vamos a seguir teniendo el grueso de la responsabilidad de gestión del fenómeno migratorio. En los demás países van a poner dinero, pero no van a querer personas bajo ningún concepto. ¿Cómo lo ves tú, Luis, este acuerdo? Yo, con la venia del director presentador Euprepio, retomo tu pregunta inicial. ¿Qué puede hacer la sociedad? ¿Cómo ve la sociedad española la solidaridad, ¿no? Y yo sí que quería decir, desde el punto de vista del enfoque de las personas con discapacidad, mirar un aspecto muy positivo. Es que España es la coyuntura histórica, creo, a lo largo de sus 2000 años de historia, en que tiene las posibilidades, las condiciones materiales para que nadie viviera mal, para asegurar un bienestar para todas las personas. ¿Y qué falta? Para que no haya ninguna situación de indignidad. Todas las personas son dignas, pero pueden vivir en condiciones de indignidad. Pues creo que falta conciencia, creo que falta voluntad política y después organización. Tenemos suficientes bienes, suficientes elementos materiales como para que en este país nadie viva mal. Y en el caso de la discapacidad, comentábamos antes que en España hay 4.320.000 personas discapaces, a las cuales se añaden más de 300.000 en la residencia, que no son contabilizados de la misma forma. Estamos hablando casi de 5 millones de ciudadanos. He visto la foto que tú me das, por la cual prácticamente todo el mundo podría vivir de forma digna, pobres, niños, migrantes, etc. Me gustaría que me dieras la foto de cómo viven hoy las personas con discapacidad en nuestro país. Pues como yo sé que eres muy amigo y gestionas muy bien los datos, las personas con discapacidad viven 1/3 peor que el resto de personas que no tienen discapacidad. Y hay situaciones en personas sin discapacidad también muy, muy gravosas, ¿no? Vivimos 1/3 peor y la discapacidad es un elemento objetivo de castigo. Estamos castigados sin culpa, porque el castigo se suele asociar a una culpa, haber cometido un delito o una falta. En nuestro caso es por ser diferentes, por hablar en otro idioma, en lengua de signos, por tener una inteligencia quizá un poquito más lenta, si tienes síndrome de Down o discapacidad intelectual, por tener un comportamiento, si eres una persona con trastorno del espectro autista distinto, que pueden considerarse anómalo, pues eso significa, o si vas en silla de ruedas, el entorno te castiga. No puedes elegir el medio de transporte, no puedes elegir la casa donde vivir. Si has tenido una discapacidad viviendo en una casa por un accidente, imagínate, de circulación, que ojalá ahora en Navidad no ocurra, ¿no? Que suele intensificarse, tienes que cambiar de casa o te obligan a irte a una residencia cuando no quieres, por razón de ser mayor o ser persona con discapacidad. Pues vivimos 1/3 peor. No salimos de la misma línea, la carrera. ¿Quién se presentaría a unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos saliendo 300 metros atrás desde la línea de salida? Pues esa es la vida diaria de las personas con discapacidad. Antes, Padre Ángel mencionaba la necesidad de remover los poderes, ¿no? Cuando hablamos de poder parece algo absolutamente etéreo y no identificable, en cambio tiene nombre, apellido y cargos institucionales, estos poderes de los que hablamos. A mí en el momento en el cual Luis me habla de personas condenadas a vivir de forma diferente y que sin embargo
todos deberíamos tener las posibilidades, tenemos las posibilidades, el potencial para vivir todos bien, hombre, la cosa realmente me duele, ¿no? Y más a esto tenemos que añadirle que España, a pesar de todo, a pesar que se cuenta que vamos bien económicamente, tiene índice de pobreza infantil, los peores de la Unión Europea, después de Rumania, etc. Uno dice, ¿qué están haciendo los poderes? Tú, Padre Ángel, eres un artista para mí. Para mí eres el artista de la negociación con todos los políticos, con todos los partidos, con todas las instituciones. Porque a ti pocos te dicen que no. A mí me gustaría que nos dijeras, porque tú sí que has conseguido muchas cosas, incluso donde te habían cerrado las puertas. A mí me gustaría saber, y esto no me vale a mí, vale a Luis, vale a Andrés, cómo se puede remover las conciencias de las que tú hablabas antes cuando hablamos de poderes, de instituciones. Mira, yo creo que los poderes son de carne y hueso como nosotros, pero creo que a veces les tiene que remover mucho pensar que ellos se están tratando de señorías, a veces incluso insultándose eso, y sin embargo siguen tratando de disminuidos todavía en el Congreso después de tiempo. Es decir, es un sinsentido. Por eso cuando llegas a ellos, a los presidentes de los partidos o a los diputados y dices que todos están de acuerdo en que ese artículo había que haber cambiado hace tiempo, pero no lo han cambiado. No sé si en estos días, estamos en días vacacionales, pero para ellos no hay días vacacionales para hacer mítines, para hacer publicidad, para conseguir adeptos, que es una misión de ellos. Es decir, no se puede perder un día más. Es decir, nosotros no podemos llegar a Año Nuevo diciendo todavía que en el Congreso hay señorías y hay disminuidos. No puede ser. ¿Y cómo es posible, Luis? No puede ser esto. Ahí, por supuesto, Padre Ángel te llama a ti, ¿no? A intervenir. Sí. ¿Por qué este artículo vergonzoso de la Constitución, yo contigo hablaba de esto, de que me avergonzaba hace 5 años. 5 años, y ahí sigue el artículo. Y yo estoy avergonzado frente a ti por... ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues porque tenemos una clase política indigna de la responsabilidad tan alta y de lo noble que debería ser la tarea de gobernar, ¿no? Y bueno, pues las mezquindades, la visión parcial, el oportunismo, el ver solo lo inmediato, hace que lo bueno, lo noble, lo deseable, pues lo condenen y lo posterguen para no ponerse de acuerdo. Pero ¿quién puede no estar de acuerdo que hay que cambiar esa miserable palabra en la Constitución? Lo están, pero después no son capaces de ejecutarlo. A ver, en mayo ya había un acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE, que son los dos grupos mayoritarios. Para cambiar la Constitución se requiere una mayoría reforzada, no basta una mayoría. Pero creo que esto nadie lo rechazaría, nadie en su sano juicio va a decir que no a esta reforma constitucional. Yo estoy esperanzado, pero ante ti, Eusebio, tengo que decir que mi esperanza ya vale poco porque te he dicho esto mismo hace años. Madera, lo que sea. Flor de Pascua, micrófono. Invocamos al Padre Ángel que tiene conexión directa con el cielo, porque esto es milagroso ya. Que hay que mañana tener conexión con los políticos. Bueno, pues mañana parece que hay un encuentro, digo esperanzado, que quizá lo desbloquee y podamos salir. Quizás sea lo único en que se pongan de acuerdo en modificar el artículo 49 de la Constitución y después, pues en febrero, cuando comience el trámite parlamentario y la actividad normal en las Cortes, sea la primera decisión. Y yo te volveré a invitar cuando lo hayamos conseguido. Sí. Además, vamos a poner aquí canapés de todo y que lo pague el presidente. Yo lo pago. No, lo pague el presidente del gobierno. Le vamos a mandar una pasta que nos manda unos canapés. Bueno, cuando lo consigan, entonces serán ellos los que se pongan la medalla y dirán que es gracias a ellos. Pues no lo vamos a permitir. Andrés, dime. Sí, te iba a decir yo propio que de todas maneras, o sea, miramos siempre, buscamos la responsabilidad de las fuerzas políticas, pero las fuerzas políticas se mueven por prioridades sociales también, ¿eh? O sea, una sociedad civil movilizada es capaz de modificar agendas políticas, ¿no? Es decir, que estás diciendo que no nos hemos movilizado suficientemente a favor. No, hay muchas cosas cambio. Donde es una sociedad relativamente pasiva, la que tenemos. Entonces, en contigo. el momento que las cuestiones de género cobran importancia social, los poderes públicos responden con políticas. En el momento que la salud mental es una preocupación mayoritaria, los poderes públicos responden, ¿no? Entonces, hay cosas que, sin embargo, es que no activan a la sociedad o la sociedad civil, no nos organizamos de una manera fuerte
para poder influir. O sea, yo creo que hay una responsabilidad compartida que no debemos delegar solamente en las fuerzas políticas. No, yo estoy de acuerdo ¿no? contigo. Además, justamente la siguiente pregunta te la hago a ti, porque sé que la nueva ministra ya se ha reunido con Save the Children 2 veces para, evidentemente, hacer caso a vuestra agenda. Me gustaría que me comentaras qué está pasando, qué has pedido a la ministra, cuáles son vuestras prioridades para que, evidentemente, los niños y niñas de este país tengan un futuro mejor o se remuevan, se solucionen algunos de los problemas más graves de la infancia en este país. Pues yo diría, sí, efectivamente, nos hemos reunido con la ministra. Es de agradecer, ¿no?, que es un ministerio que lo primero que ha querido hacer es escuchar a la sociedad civil, al subsector de infancia, porque entiende que es un sector organizado, que tiene claro qué es lo que hay que hacer. Entonces, está muy bien que el poder político lo primero que haga es escuchar a los que llevan muchos años en conexión directa con los problemas, ¿no?, para construir una agenda política de impacto. Yo diría que hay 3 cosas que resultan prioritarias, ¿no? La primera, desde luego, es reducir los insoportables niveles de pobreza infantil que tiene este país y completamente exóticos en el contexto de la Unión Europea, ¿no? Es aquí una desatención política, histórica, y la buena noticia es que la ministra lo que manifiesta es que esta es su primera prioridad, ¿no? O sea, llegar a un final de legislatura con... Pero perdón si te interrumpa, Sí. pero ¿por qué tenemos esos datos de pobreza infantil tan absurdamente avergonzantes por la 7ª economía? Yo creo que por la combinación, y liga con lo que yo comentaba, primero de una insuficiente percepción social de la profundidad y la extensión de este problema y de las consecuencias terribles que tiene para el país en su conjunto. O sea, no hay yo creo que en la medida que no vemos lo que entendemos que es pobreza infantil, ¿no?, que imaginamos niños pordioseros, mendigando en las esquinas, en la medida que eso no lo vemos, negamos que existe o entendemos que no existe, ¿vale? Entonces hay una insuficiente conciencia social que lleva a una insuficiente movilización política. No ha habido políticas decididas y contundentes para reducirlo, porque recursos económicos, técnicos y humanos... ¿Estás de como acuerdo decía con Luis? Absolutamente de acuerdo. Pero vamos a ver, ¿de verdad la 4ª economía de la Unión Europea no va a ser capaz de rescatar de la carencia material severa, no pobreza, carencia material severa, a 800.000 niños? No vamos a tener la capacidad de hacerlo. Pero vamos, en muy corto plazo eso se podría hacer, sinceramente. Pero ha faltado movilización social al respecto y voluntad política para hacerlo. Entonces, este es el primer problema. Segundo, la protección contra la violencia. O sea, seguimos siendo uno de los países con datos estremecedores, como que 1 de cada 2 denuncias a la policía por agresión o abuso sexual, la víctima es un menor. O sea, que esto no es normal, de verdad que no. Y tenemos un problema en el medio digital que es así que yo creo que todos los padres y madres están en alerta máxima, ¿no? ¿Qué está pasando con la protección de la infancia en el medio digital? Hay mucho que hacer a este respecto. Y el tercer ámbito sigue siendo las personas, los niños que llegan solos a nuestro país virando desde sus países. Han llegado 4.400 a Canarias, solo a Canarias en este año. Increíble. Bueno, llegan en situaciones tremendas y su protección debe ser prioritaria. Padre, hablamos de San Antón, de esa parroquia que además tengo la suerte de tener al lado de mi casa, y hablamos de niños, porque yo en la iglesia he visto madres con niños. Me gustaría saber cuál es tu día a día con las familias con niños que no tienen otro medio de subsistencia que tus desayunos, las comidas que podéis ofrecerle, hasta los juguetes que en la campaña que hacemos le podemos dar. Pues yo digo lo mismo, que vivimos en un país en donde se puede resolver. Un país donde es capaz de resolver a veces cuando hay esos sucesos como en La Palma, como en otros sitios, incluso que aquí en días, solamente en días, fueron capaces de resolver el poder mitigar un poco lo que era de Canarias y traer a más de 3.000 o 4.000 emigrantes, y que han resuelto unos cuarteles en unos sitios, en hoteles para estos tipos. Es decir, no es posible, es decir, que siga habiendo niños que no hayan estrenado todavía unos zapatos en un año. No es posible que siga habiendo niños que están malnutridos. Es decir, es verdad que aquí no se muere la gente de hambre todavía, que es quizás a lo mejor lo que hay que estar esperando para que se resuelva, como decía la sociedad. Pero cuando ves que no hay niños pordioseros, que la palabra de pordiosero es verdad que antes había esos niños pidiendo en la calle, esto no existe, pero existen niños hambrientos y hambrientos de todo.
amenitos de que dentro de unos días serán los reyes y van a recibir reyes que le ha dado la sociedad, pero que sus propios padres no han podido encargar esos juguetes o esos regalos a los reyes. Es decir, no, los niños siempre pasa esto en la sociedad. Los niños y los mayores, pero los niños de una manera especial, siempre pagan los platos rotos de la sociedad. Sí, de los mayores. Sí, una de la sociedad falta de los que, por mayores. otra parte, yo sigo diciendo que es una sociedad que está rica en valores, pero a veces hay que sacárselos a sacacorcho, ¿eh? Sí, Andrés. Para explicar quizá a la audiencia, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? ser un niño en situación de pobreza en España ahora mismo? Como acabamos de publicar los datos de las familias que nosotros atendemos porque nos las derivan los servicios sociales, por ejemplo, casi la mitad de ellas son familias monoparentales. ¿Cuál es la media de ingresos de esas familias que atendemos? 807 euros al mes de renta familiar total, ¿eh? O sea, todos los ingresos que entran en la casa, 807 euros. Con eso, esa madre sola, con 1 o 2 hijos, tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar los alimentos, tiene que pagar la energía. Los colegios, si puede llevarlos cualquier al colegio. gasto educativo, tiene que pagar todo, ¿eh? Esa es una situación. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? Evidentemente no tienen la calefacción puesta en invierno. Es que ni se lo plantean poner la calefacción, ¿no? O sea, con poder pagar el alquiler y los alimentos es más que suficiente. Jamás van a poder tener una actividad extraescolar, deportiva o de refuerzo educativo que necesiten. No lo pueden pagar. Van a comer muy mal, porque no pueden comer apenas carne, pescado, fruta o verdura, porque es muy caro para esas madres. Entonces, normalmente van a ser niños obesos de una mala alimentación. Van a tener más problemas de salud mental, porque su vida está sometida a un estrés económico muy diferente a lo de los demás. Eso es ser pobre en España. Y supongo, de esos 5 millones de personas afectadas por discapacidad en España, muchos son niños. Tú decías antes que es como empezar una carrera con unos obstáculos, o empezar los 100 metros con 30 segundos o algo así de distancia del que ha empezado sin ninguna discapacidad. ¿Cómo ves la situación de los niños en el tema de discapacidad? Niños y jóvenes con discapacidad hay en torno a 500.000 en España. Y es decir, un 10%. Un 10% de toda la población con discapacidad. Y bueno, y están, en este caso, también sin culpa, tienen un pecado original, que es tener una discapacidad, que les hace desde niños sentirse diferentes, tratados diferentes. Comienza el estigma. En el colegio, en el patio del colegio, todos nos hemos socializado jugando en el patio, pues son los niños que se quedan solos, que no tienen compañía, que no hacen juegos, que cuando cumplen años a sus fiestas no suele ir como el resto de niños acompañados, y eso va dejando un pozo de tristeza, a veces pues de depresión, y de verse diferente y de verse tratado de modo injusto, ¿no? Y eso es una carga, es un lastre para un desarrollo de la personalidad saludable, potenciado, participativo. Pero aún así, pues las personas con discapacidad, sobre todo por las familias, yo quiero invocar a las familias, no sabemos la riqueza en este país que tenemos por contar con esta red familiar, será por nuestra condición latina, ¿no? Donde la familia es tan importante, pero si no fuera por la familia, que es a veces la única red y la última red, ¿no? Cuando nos va mal en la vida, pues estos niños son resilientes antes de que se inventara esta palabra que está tan en boga, y se reponen y sobreviven a todo este mundo adverso. Sí, pero no puede ser suficiente. Mira, los tres habéis comentado una cosa importante, que por supuesto los políticos, los poderes, tienen responsabilidad, pero que la falta de movilización social, especialmente Andrés lo ha subrayado mucho. A mí me gustaría saber cómo la gente se puede movilizar, que yo no me resigno a pensar que un país, lo habéis dicho los tres, no lo he dicho yo, Sí. que tiene todos los medios para tener toda la población viviendo de una forma digna, prácticamente tiene una parte importantísima de la población en pobreza total, unos niños y adolescentes, bueno, y muchísimos y mayores, que prácticamente no tienen la misma posibilidad, y por supuesto tu padre Ángel ves todos los días gente que no tiene ni para comer. Por lo tanto, cuando hablamos de movilización, ¿qué le pedís a la gente para movilizarse? Mira, ¿Cómo puede movilizarse? Para conseguir obligar o presionar los poderes a hacer más de lo que hacen. Mira, fíjate, yo nunca fui a una manifestación.
casi ni a procesiones, pero fui a una solamente. Eso ya más grave, ¿eh? Espero que los obispos, los arzobispos y el Papa no nos hayan escuchado. Pero fui a una manifestación que era contra la pobreza. Y éramos 4 pelagatos. Y me caía la cara de vergüenza a pensar que éramos 4 pelagatos los que íbamos en esa manifestación. Desde entonces no volví a nada. Esta es la sociedad que, si esa manifestación llegase para reivindicar otra cosa distinta, habría miles o millones según quien nos cuente. Pero que en esta manifestación contra la pobreza éramos 4 pelagatos. Y los medios, por supuesto, como no hace audiencia, no hicieron ni caso. En el Congreso tuvieron una ponencia, un evento sobre la pobreza. Eran 4 pelagatos los que estaban en el Congreso, ni en la mesa presidencial. Y uno dice, ¿en qué país vivimos? ¿Por qué no se creen que hay pobreza? Y a estas gentes, a estas personas, a nosotros mismos a veces tendríamos que ir a dormir entre cartones o a pasar hambre o a pensar que no podemos poner la calefacción de noche. Porque a la gente sencillamente no le interesa estar rodeado de gente pobre, querido padre. Y la gente prefiere estar rodeado de otras cosas y no pensar que hay pobres. La conciencia se limpia rápido cuando no estás rodeado del problema. Diciendo eso, también es verdad que los que están en el Congreso, en el Senado, somos nosotros mismos, ¿eh? Somos los que los hemos elegido. Ya, pero quiero saber qué tiene que hacer, Andrés, Luis, ¿qué tiene que hacer la gente para presionar más? Porque claramente, por lo que decís, no se está haciendo. Yo voy a decir algo que puede parecer heterodoxo y más viniendo de la sociedad civil o del altruismo organizado, que somos las personas que estamos en este programa de estreno, ¿no? Y es que queremos reivindicar la política, no a los políticos, la política como una tarea elevada, como algo bueno que se preocupa por el bien común y que debemos prestarle, estar vigilantes y beligerantes, ¿no? Pero la política no se agota en los políticos. La sociedad civil hace política, la ciudadanía organizada hace política y no puede simplemente cada 4 años votar y esperarlo todo. Yo creo que eso es un gran error. Y podemos, yo modestamente en discapacidad, creo que la agenda política de la discapacidad, pero en infancia lo mismo, en mayores, la dicta la sociedad. Y tenemos que creernos eso, esa palabra también tan extendida, empoderarnos, y somos un sujeto político, somos un agente político que dice por dónde tienen que ir. Y si tenemos suficiente fuerza y los mayores y la discapacidad y la infancia creamos alianzas, vamos a incidir. Andrés, por ejemplo, porque en CERMI tenéis 8.000 asociaciones. 8.000 entidades están en esa Cuando he leído universo. La cifra, prefiero alucinante, solo el trabajo en equipo tiene que ser complicadísimo gestionarlo, luego me lo cuentas. A ver, desde tu punto de vista, desde la experiencia que tiene, desde Save the Children, ¿cómo puede la sociedad civil presionar más? Yo creo que hay, estoy totalmente de acuerdo con Luis en que los tres tenemos experiencia de haber tenido una influencia muy decisiva en cuestiones que han supuesto transformaciones muy importantes, ¿eh? Entonces, primero quizá tenemos que hablar más de eso, ¿no? De la capacidad transformadora real que tiene la sociedad civil organizada. Y esa sociedad civil tiene las puertas abiertas a todo el que se quiera unir a ella, ¿vale? Como ha dicho Luis también, hacemos política desde otro lugar. No desde el Congreso, pero desde lugares que son de influencia sin ninguna duda, ¿no? Un secretario de Estado que dejó su cargo recientemente me decía ayer, no sabéis lo importante que es la información y la presión que ejercéis sobre el trabajo que hacemos en los ministerios. Y eso es así. Cuando se conoce la información en este espacio, siempre tendréis el micrófono abierto cuando lo necesitéis. Eso es. Porque yo creo que uno de los grandes problemas, y a lo mejor me van a dar bofetones desde los otros medios de comunicación, es que desafortunadamente lo que estamos hablando no hace audiencia. No hace audiencia. Y por lo tanto tenemos poca voz. Y creo que tenemos que reivindicar también voz en los medios de comunicación para que se hable más de esto. Como se ha hablado mucho, yo no puedo no hablar en esta mesa también de algo que no nos afecta al lado, a los vecinos de al lado, pero que nos afecta a todos, que es lo que está pasando en Gaza. Son 20.000 muertos, los cuales más de 8.000 niños asesinados en Gaza después del terrible atentado de Hamas en Israel. A mí me gustaría saber cómo estáis viviendo este suceso tan terrible que uno parece no estar en el 2023 para hablar de una situación tan grave en los cuales están matando, asesinando a niños, a mujeres y a hombres que evidentemente no son terroristas. Pues con dolor y con vergüenza. Pensar que si antes decíamos alegraos
que estamos en Navidad, que ha nacido un niño. Para ellos no es Navidad tenemos que decir, este año. entristecernos qué es lo que está pasando. Pero tenemos que, en algunos países o en algún país, recuerdo que no querían celebrar las fiestas de Navidad en este año, en eso. Pero cuando yo he estado en Gaza, cuando uno ve lo que ha pasado en Gaza hace 9 años, cuando uno ve esos asesinatos, es decir, a uno le duele en el alma todo eso. Es decir, no es posible. Es decir, uno queda diciendo, esto no, es verdad. Es decir, llegas a pensar que estás viendo visiones. Es decir, y eso... Y no son visiones, que las imágenes eso, en Israel no se están viendo, pero nosotros lo estamos viendo todos los días. En eso yo estoy muy de acuerdo con los que estamos aquí en la mesa, es decir, que el problema ya no es que en sociedad somos todos y políticos somos todos, y que además debíamos de estar presentes la sociedad civil a veces en esos acuerdos. En este acuerdo que han hecho los de la Unión Europea sobre inmigración, han ido nada más que 3 o 4 o 5 a dedo de ellos, de los que están allí, pero no han llamado, ¿sabe? Schindler, que es el que más lleva en eso. Es verdad que estamos haciendo y estamos en la sociedad intentando cambiar la sociedad. Y es verdad que nosotros no somos adversarios ni enemigos de la política ni de los gobernantes, somos colaboradores. Pasa es que a veces no estamos... En este caso es muy difícil defender la falta de acción que se está teniendo a nivel internacional. Además, en el caso vuestro, Andrés, vosotros estáis presentes ahí. Pero hace unos días la manifestación que hizo, por ejemplo, Andrés, es decir, que yo me quise unir a ellos, aunque sea con WhatsApp, tenía que haber miles de cosas ante la manifestación que hizo Andrés, es decir, cara a lo que está pasando con los niños y con el acuerdo ¿no? Pero no se ha movido la sociedad, no se ha movido. ¿Sabes por qué no se ha movido, no? Porque probablemente a la mayoría de la gente no le interesa mucho. Porque también vosotros, que sois seco de la sociedad, para vosotros es más seco. Yo que tengo ganas de tener un medio de comunicación que sea de buena noticia, dicen, nadie lo quiere, porque lo que son noticias son las malas Hombre, noticias. aquí tienes espacio todas las veces que quieras, ¿eh? Pues, no me lo digas 2 veces que te contrato, no como becario, porque tampoco tenemos mucha pasta, pero colaborador, algo... Digo, es decir, hay muy buenas noticias siempre, noticias de gente, de voluntarios, de cooperantes, de colaboradores, de empresarios. Sí, pero déjame escuchar, Andrés, porque vosotros, tú, tus compañeros, estáis viviendo situaciones absolutamente apocalípticas. Bueno, están muriendo directamente, ¿no? La semana pasada mataron a un compañero y a toda su familia, ¿no? Y por desgracia no nos sorprendió nada, ¿no? Nuestra organización respondió a 49 crisis humanitarias el año pasado y lo lleva haciendo 104 años ya. Nunca hemos visto nada semejante. Nunca. Jamás. En 104 años. Nunca. Ni el genocidio de Ruanda, nada parecido. O sea, el nivel de barbarie, de crueldad, no tiene precedentes. Entonces estamos directamente sobrecogidos, preocupadísimos porque no vemos un horizonte positivo. Es que no lo hay. Sinceramente, no vemos un horizonte positivo. Arriesgando vidas, porque todavía tengo otros 70 compañeros en los territorios ocupados. ¿Cuánto tiempo más van a estar con vida, ¿no? Esa es otra preocupación directa. Pero ahora mismo, o sea, nos siguen preocupando los bombardeos, pero lo que más nos preocupa es el hambre en este momento. O sea, ya estamos en niveles de hambre en la gente que no muere con las bombas se está muriendo de hambre y de sed. Van a morir. ¿Vamos a permitir eso? Permíteme una pregunta, que el entrevistador se ha entrevistado. Encantado. Con el poco tiene tiempo que ver que tenemos con los tiempo, medios pero... de comunicación. Sí, dime. Y invoco lo que decía el padre. ¿Por qué lo bueno informativamente tiene que parecer ñoño o sentimental oído? ¿Por qué no podemos explotar lo bueno presentándolo de otro modo que llame la atención? Habéis visto que el número 0 está dedicado a vosotros, como puedes imaginar, porque yo considero que, para empezar, para mí la información no es solo lo que te entretiene, que te hace sonreír. Yo creo que se puede entretener, porque a mí sí que me está entreteniendo mucho lo que estáis diciendo. Y para mí esto que estamos haciendo hoy, no sé qué audiencia tendremos, pero para mí sí que a la gente le interesa. Sí que a la gente le interesa. Sí que a la gente le interesa. El problema no es
la falta de interés de los medios. Yo personalmente creo que los medios están demasiado concentrados en tener medio punto de audiencia, 10.000, 100.000 personas más que le escuchen. Por lo tanto, lo que realmente importa, que parece un tópico, pero lo es, para mí sí que tiene cabida en los medios de comunicación. Y cuando vosotros habláis de movilización, la gente no se moviliza si no es informada. La gente se moviliza cuando es informada. Y cuando desde los medios de comunicación, como habéis hecho hoy vosotros, pedís que se movilizan. Porque le habéis dicho alto y claro que sin presión de la sociedad civil, los políticos no hacen nada, no actúan. Y los medios de comunicación tampoco. Por lo tanto, yo me alegra mucho de haber empezado con vosotros. Y ahora, para acabar, porque no tenemos más tiempo, nos hemos ya pasado tropecientos mil segundos, pero bueno, yo soy un poco anárquico en ese sentido, el director me va a matar, pero bueno, ha merecido la pena, yo creo. Me gustaría que cerréis con un titular cada uno, visto que vamos a empezar en 3 días, bueno, 4 días, el 2024, un deseo de cada uno para todos. Padre Ángel. Que la gente se deje de pelear. Fantástico. El fin de la guerra en Gaza y una solución al problema, al conflicto israelo-palestino. Pues hablo en nombre de la discapacidad, extendemos la mano no para pedir, para que nos caiga algo, miseria, sino anudarla a otras manos y hacer una sociedad mejor. Buah, qué fantástico. Estaría horas hablando con vosotros. Gracias, Luis Cayo. Gracias, Andrés Conte. Gracias, Padre Ángel. Nos veremos prontísimo. A lo mejor no sé si os puedo contratar en práctica, pero bueno, aquí un micrófono lo tendréis siempre. Gracias a todos. Siempre. Enhorabuena. En el Círculo Independiente tenemos un compromiso importante con la diversidad, con la igualdad, con la equidad y con la inclusión. Y queremos dar un espacio relevante en una sección que se llama el Círculo de 1000 colores. Círculos de 1000 colores es esto, es la vida representada por personas diferentes, diversas, pero que tienen la misma dignidad. Y esta sección, toda la semana, tendrá como protagonista Miguel Ángel San Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Euprepio, encantado de estar Para aquí hablar contigo. en este número especial, en este número 0 y además número de final de año. Y por lo tanto me gustaría conocer un poco cuáles son las claves desde tu punto de vista para arrancar Círculos de 1000 colores, para hablar de diversidad en este momento. Pues fíjate, la diversidad es tan amplia que podríamos hablar de temas muy diversos, valga la redundancia, ¿no? Pero yo te he traído hoy 3 temas que me parecen importantes porque están precisamente relacionados con estas fechas, con la Navidad. Y el primero de ellos nos habla de la accesibilidad. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha a disposición de todos los ciudadanos una aplicación para hacer que la Navidad sea accesible, lo cual me parece muy interesante. En la tertulia anterior hablábamos de discapacidad y esto beneficia a las personas con discapacidad, pero también a otras personas de nuestra sociedad que tienen problemas quizás para acercarse hasta el centro de Madrid. Ahora viene mucha gente a ver las luces, el centro está precioso, pero hay gente, por ejemplo, invidente, gente ciega que no puede verla, gente que por su discapacidad se agobia en lugares llenos de tanta gente, o personas que viven lejos de Madrid y no pueden venir. Bueno, pues esta aplicación, que se llama Navidad Accesible, permite hacer una ruta guiada por las luces que hay en el centro de Madrid, a través de la cual podemos saber, y esto es muy interesante,
no solo cómo son, qué representan y qué colores tienen, sino quién las ha hecho, cómo se han producido, cosas que nosotros como viandantes por la calle tampoco podemos saber. Por lo tanto, es una aplicación que a todos nos puede ayudar a disfrutar mucho más de estas rutas luminosas que tenemos por el centro de Madrid. Tenemos que tener en cuenta que la accesibilidad afecta también a las personas mayores, afecta también Por supuesto. a las personas migrantes que quizás no tienen el mismo idioma. Por lo tanto, creo que es una opción fantástica del área de accesibilidad universal del Ayuntamiento de Madrid para que todos podamos ¿Y disfrutar cómo de la Navidad. funciona? ¿Se llama algún número de atención al ciudadano? ¿Se escribe alguien en la página web? ¿Cómo funciona? No es necesario. Para que la Es gente lo sepa. muchísimo más fácil que todo eso. Es una aplicación que se puede descargar en cualquier móvil, tanto en la tecnología Apple como en Android. Te reconoce a través de GPS dónde estás o, si prefieres hacerlo así, tú seleccionas la calle sobre la que quieres que te explique las luces. Y al final Fantástico. te explica todas las del centro de Madrid. Qué bueno, qué buena iniciativa. Bravo, alcalde. Bravo. Si nos estás escuchando, señor Almeida, bravo. Efectivamente. Seguimos con el segundo tema que está centrado en las conversaciones delicadas en la mesa. Uy, madre. Ahí Fútbol, podemos tener... política, sexo, mamma mía. Sí, efectivamente. Hay muchos temas que pueden generar conflicto en estas fechas donde nos juntamos con la familia, incluso con familiares a los que no vemos hace mucho tiempo, pero en concreto yo me quiero centrar en las personas LGTBIQ+, porque fíjate, Euprepio, la estadística dice que 7 de cada 10 personas LGTBIQ+, ocultan su orientación sexual o su identidad de género para evitar el rechazo de su familia o situaciones incómodas en la mesa. Todavía. Es terrible. Por eso la Federación Estatal LGTBI+ ha organizado una cena con 80 personas de esta comunidad LGTBIQ+, para que compartan sus experiencias y no se sientan juzgados. Las típicas preguntas de ¿cuándo nos vas a presentar a una novia? ¿No? Cuando tú eres el único soltero que queda en la familia. Las veces que me han preguntado a mis parientes, amigos, Efectivamente. papá, mamá, todas las veces que me han preguntado ¿cuándo le presentaba una novia? Eso es, porque Pues consideran nunca que si eres un se- hombre, pues cuando te eches pareja será una mujer, ¿no? Entonces este tipo de preguntas generan situaciones muy incómodas o directamente, oye, no serás lesbiana, que nunca nos has presentado a un hombre, ¿no? Entonces, a un novio. Esto puede generar incluso un enorme sufrimiento a personas que no se sienten convencidas o en el momento adecuado para salir del armario. Pero para sufrimiento, Miguel Ángel es el que tiene las personas solas en Navidad, ¿no? De hecho, con Padre Ángel, uno de los temas que me hubiera gustado tratar, pero al final no nos ha dado tiempo, porque la verdad que había muchísimos temas en agenda, ha sido el tema de la soledad no deseada, que es uno de los grandes dramas de esta soledad, ¿no? De esta sociedad, de personas que no quieren estar solas, sin embargo, en estas fechas especialmente, están solas, y creo que en estas fechas se sufre todavía más. que en Todavía otras. más. Sí, porque son fechas en las que desde los medios de comunicación y desde cualquier ámbito nos invitan a reunirnos, a juntarnos, y hay gente que no puede hacerlo porque está sola. Hay 2 millones de hogares en España que están habitados por personas mayores, que son quienes más sufren esto, mayores de 65 años que viven solas. De esos 2 millones, 1,4 son mujeres, porque viven más las mujeres a día de hoy, y el 70% de ellas son viudas, que esto agrega además un sufrimiento extra, ¿no? Por el duelo de haber perdido a su pareja de toda la vida. Esto es terrible, dice la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología que el problema es sentirse solo, no el hecho de vivir solo. Y fíjate, si hay 2 millones de ancianos que viven solos, hay 2,5 millones que se sienten solos. Es decir, hay ancianos que aunque vivan en compañía, que aunque tengan familia, se sienten solos, y esto es un drama todavía mayor, ¿no? Esto afecta a la salud. Podríamos hacer una lista enorme, a la salud mental, un mayor riesgo de morir prematuramente, un 14% más de probabilidad de morir prematuramente, deterioro cognitivo, malnutrición, obesidad, por posibles accidentes domésticos. Es decir, puede ser un drama terrible, ¿no? para las personas mayores, que lo equipara esta asociación con fumar 15 cigarrillos al día. Es igual de nocivo para la salud sentirse solo que fumar 15 cigarrillos al día. Así que nosotros invitamos desde aquí a todos los oyentes a que no dejen solos a los mayores, a que les den voz, hagan que se sientan útiles, que no estén aislados, que tengan relaciones con los demás, porque el hecho de no socializar afecta muchísimo a la salud. Y si tienen vecinos, amigos que saben que van a estar solos, pues que los inviten a su mesa para que estén acompañados. Pues Miguel, me ha encantado círculos de 1000 colores que toda la semana nos hablará de la diversidad en todas sus facetas. Que muchísimas gracias. Gracias a ti, Euprepio. Y muchas gracias, claro. Estamos en el Círculo de Bellas Artes. El Círculo de Bellas Artes, que es este edificio extraordinario en el centro de Madrid, y este centro social, cultural, maravilloso que nos hospeda en este plató maravilloso
desde hace pocos minutos ya, que llevamos presentando. Y en este programa, el Círculo Independiente, vamos también a dar espacio al Círculo y a su agenda. Y como estamos en final de año, vamos a ver cuáles son algunos de los hitos más relevantes que tendremos en el Círculo de Bellas Artes a lo largo del 2024. Primero, se celebra en 2024 el 10º aniversario de SUR, la Escuela de Círculo de Bellas Artes que ofrece cursos, másteres, becas a alumnos que quieran convertirse en profesionales de las artes, diferentes talleres y un amplísimo catálogo de actividades que os invitamos a seguir en su web www.surescuela.com. El 2024 va a ser un año en el que, además, en la programación del Círculo tendrá una gran importancia el medio ambiente, cómo no. Cuestiones como la emergencia climática, que es una de las grandes preocupaciones contemporáneas, protagonizarán varias propuestas de todo tipo. También tendremos, cómo no, muchas exposiciones que organiza el Círculo y solo dos de las más importantes. En febrero se inaugurará Antifemmina, de María Aurelia Capmani. En mayo, la gran protagonista, en cambio, será Cristina García Rodero y la muestra España Oculta. Finalmente, por destacar un hito más, en septiembre del próximo año tendrá lugar la primera edición del Festival de las Ideas, junto a la Fábrica, que desarrolla multitud de proyectos culturales. El objetivo de este festival es alimentar el interés popular por el pensamiento. Qué importante es escuchar en estos tiempos tan caóticos a quienes son capaces de captar el espíritu de nuestro tiempo y saben expresarlo en palabras. Un 2024 lleno de grandes hitos en el Círculo de Bellas Artes. En el Círculo Independiente hay un momento fantástico y además internacional, además con un gran amigo, un gran conferenciante, un gran escritor, un gran muchas cosas, entre los cuales empresarios, que realmente es un honor y un lujo tener en esta sección, y además una sección importante, porque es el mundo en el Círculo. Sabéis perfectamente que el 2023 está siendo, porque el año todavía no ha acabado, un año rico de grandes acontecimientos y algunos absurdamente dramáticos. Y a mí me gustaría dar la voz a Julio, que nos va a hablar de lo que pasa en el mundo en este momento. ¿Cuáles son los temas que has elegido para este programa cero, Julio? Hola, muy buenas tardes desde Londres, un premio y un placer estar aquí con vosotros. Pues hombre, aparte de que me has dicho que soy tan grande que me voy a mirar ahora en el espejo, porque me da un poco de vergüenza. El mundo, como tú has dicho, en el 2023 está bastante complicado y si tuviera que hablar de todo lo que está pasando en el mundo, creo que necesitaríamos muchos programas seguidos, ¿verdad? Entonces, hoy he elegido 3 temas, sobre todo 2 al principio, que creo que son importantes. Uno más general, lo que llamo democracia en erosión o democracia en recesión, cómo esto nos lleva también a las elecciones del 2024, ya que estamos casi en el 2024 en Estados Unidos, y finalmente un poco hablar del Reino Unido y España, ya que estoy aquí, creo que es un buen momento para hablar del mundo post-Brexit. Fantástico. ¿Y por qué hablas, Julio, de mundo en recesión, democracia en recesión? ¿Por qué la democracia o las democracias están en este momento erosionándose y están en recesión? Pues mira, hace unos días yo publicaba en mi tribuna de la Nueva España ese artículo llamado Democracia en recesión, y yo decía, ¿por qué ahora, no? Como tú decías, porque el 2023 ha sido un año de unos cambios tras, digamos, en la era COVID, que ha sido tan complicada, tan rara, tan conspiratoria, que en los últimos años hemos presenciado
pues un declive, lo que yo llamo un declive sistémico de la democracia, sobre todo en los países occidentales. Hay que pensar que solo hay unas 90 democracias hoy por hoy en el mundo. O sea, lo que podemos llamar una democracia parlamentaria hay unas 90, de más de 190 países. Lo demás lo podríamos considerar diversas formas de autocracia. Algunas son una autocracia con una pequeña democracia y otras son directamente dictaduras. Es cierto que esto ha crecido, o sea, hay más democracias hoy que en los años 70, pero todavía nos faltan muchísimos más países que no lo son, y los que lo son parece que están reculando. Y te daré unos ejemplos en un momento. No nos olvidemos que la democracia en el mundo tiene que unos 200, 250 años. Los otros miles de años, de historia de la humanidad no son democracias. Por lo cual es algo que es frágil y que vemos y hemos visto cómo puede desaparecer. Cosas como el populismo, el personalismo en Sudamérica, los efectos del COVID que han retrasado elecciones, porque había COVID, pues vamos a retrasar o posponer. ¿Y cómo vemos los efectos en la democracia? Pues mira, los efectos empiezan, por ejemplo, con la falta de libertad de expresión, con ataques a los periodistas, con ataques a los derechos civiles, ataques a las minorías. Después se llega también a la independencia o no del poder judicial, a la separación de poderes. Y ahí es donde vemos que se empieza a atacar de un lado o de otro, y al final tenemos esa erosión democrática que hemos visto en países, pues, por ejemplo, si me puedo decir, en Turquía, en Hungría, en Polonia, incluso en Estados Unidos. Y a propósito de Estados Unidos, porque claro, evidentemente lo que tú estás comentando lo hemos visto en muchísimos países. No que sean menos importantes de Estados Unidos, pero sin ninguna duda, todos tenemos todavía en la retina las imágenes del ataque al Campidoglio, que creo que ha sido probablemente una de las imágenes de erosión de la democracia más importante del mundo, más impactante que hemos visto en los últimos años. Sin embargo, alucinante, pero verdad, todavía el señor Trump sí consigue presentarse a las próximas elecciones, visto que todos sabemos que tiene 1000 juicios abiertos y prácticamente un Estado ya le ha declarado impresentable para ser candidato. Me gustaría saber tu opinión. ¿De verdad podemos volver a ver a este señor, a este populista, como presidente de Estados Unidos? Pues no solo podemos verlo, sino que lo podríamos ver desde la cárcel ser presidente, ya que la Constitución norteamericana no preclude a un preso candidato a ser presidente. Claro. Desde la cárcel. O sea que eso podría pasar. Trump, por supuesto, va a ganar las primarias, está por encima con más del doble de los demás candidatos. El famoso Ron DeSantis, gobernador de Florida, ha decaído y ha perdido muchos apoyos económicos. No hay otro candidato claro que pueda quitar la posición a Trump, y Trump ni siquiera ha ido a un solo debate tan famosos en la televisión. Él hacía los debates todos los demás menos él, porque no le hacía falta, y cada vez que no iba ganaba más puntos, con lo cual Trump será el candidato republicano. Y por la parte democrática tenemos a Biden, que aunque su política ha sido buena netamente para Estados Unidos, y se ve que la economía, por ejemplo, está mucho mejor de lo que estaba, el desempleo está al 3,8%, o sea que no hay desempleo técnico, 1000 cosas más, pero no es popular. Hay menos de un 40% que aprueba Biden. Incluso en los propios demócratas, que le están pidiendo que no se presente, pero no ponen un candidato. Entonces, en esa dinámica Trump-Biden, claro que existen posibilidades de que Trump pudiera ganar otra vez. Bueno, y Julio, para acabar la sección de hoy, no puedo no preguntarte, siendo tú tú eres un ciudadano del mundo porque has vivido en muchos países, pero desde hace años vives en Reino Unido. Sencillamente un flash sobre cómo ha cambiado tu vida desde el Brexit. Justo un flash para acabar la sección de hoy. Pues mira, lógicamente el Brexit ha complicado muchísimo las relaciones comerciales internacionales. No hay movimiento libre de personal. En mis propios negocios es difícil encontrar personal, ya que antes venía personal de Europa sin falta de más, porque era parte de la Unión Europea,
Eso ha sido un problema. Y bueno, y en mi caso, pues oye, tuve que hacer lo que nunca había hecho, ir a registrarme como residente. Qué fuerte. Pues, Después de oficialmente. tantos años viviendo ahí. Mamma mía. En fin, pues Julio, ha sido un auténtico placer. Nos escucharemos todas las semanas. Bueno, y alguna vez te vendrás a Platón, ¿no? Porque tú vienes mucho a España. Cuando me invites, de hecho, estaré ahí. No, me he unos invitado. días. Perdona que tengo un esternudo. Pues no, lo he parado. Esto, el gaje del directo. Nada, hombre, tú estás invitado siempre. Lo que pasa es que tú tienes empresas en el Reino Unido y que algún día nos contarás alguna de ellas, porque tienes además en marcha unos proyectos maravillosos. Yo te agradezco muchísimo haber estado hoy en este programa Cero y te deseo un 2024 absolutamente extraordinario. Bueno, y que lo pases con tu familia en Asturias, además, ¿no? O en León, donde está tu familia. Aquí en León. Pues fantástico. Yo a ti feliz 2024 democrático. Hombre, por favor. ojalá, ojalá. Gracias, Julio. Adiós. Beso, chao, bye bye. Queridos amigas y amigos, hasta aquí el Círculo Independiente de hoy. Yo la verdad que empecé con mariposas, elefantes en el estómago, pero acabo, la verdad, con la esperanza de haberos dado unos datos importantes de lo que es la situación de España. Habéis escuchado Padre Ángel, Andrés Conde, Luis Cayo, unos testimonios absolutamente extraordinarios de lo que pasa en la solidaridad en España, de la necesidad que realmente todos, desde la sociedad civil, podamos presionar los poderes para que actúen en defensa de los que realmente son los problemas de la sociedad, que son muchos, muchos. Por lo tanto, en semanas donde hemos visto estas peleas constantes entre los principales partidos de este país, entre el presidente del gobierno, jefe de la oposición, en los cuales el debate era dónde verse, cómo verse y de qué hablar, anda que no tenemos problema de los que hablar. Por lo tanto, esta presión que Padre Ángel, Andrés Conde y también Luis Cayo han pedido es absolutamente fundamental, porque en realidad la política española necesita soluciones y necesita políticos que hablen entre ellos y que estén realmente al servicio de la sociedad, porque esta sociedad vive realmente de políticos que se preocupen de la gente. Y a propósito de preocuparse de la gente, en las últimas semanas, ya desafortunadamente muchas semanas, estamos asistiendo a un auténtico genocidio en Gaza. Más de 20.000 muertos, más de 8.000 niños asesinados en Gaza. Asesinados después del terrible atentado de Hamas en Israel. Evidentemente injustificable. Pero no es justificable una respuesta sin límites. No es justificable que se sigan matando a niños, a mujeres, a hombres absolutamente inocentes, cuando en realidad los líderes de Hamas están en Qatar comiendo caviar, langostas y, por supuesto, despreocupados de los problemas de los palestinos. Por lo tanto, una Navidad que para ellos no existe, un fin de año y unas fiestas que justamente en Palestina no existen. Ojalá que 2024 los poderosos tomen realmente y seriamente en mano la situación y pidan y consigan un alto al fuego que es absolutamente fundamental. Y yo creo que con esta palabra puedo cerrar este número especial dedicado a la solidaridad, este número 0 del Círculo Independiente, un espacio que quiere ser un espacio absolutamente independiente en el cual queremos realmente que todos los que pasen por este estudio radio, de la Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes, nos hablen de los problemas reales de la gente. Me importa poco que sean periodistas, escritores, artistas o políticos. A todos les voy a pedir solo y soltanto de hablar de la gente,
de hablar de los problemas de la gente, porque todos, incluso con la palabra, podemos hacer mucho para mejorar esta sociedad. Yo desde aquí os doy un abrazo enorme, gracias por haberme escuchado y visto, y os deseo un 2024 absolutamente espectacular, lleno de serenidad y felicidad, porque fama, poder y dinero no cuentan nada si no eres feliz. Por lo tanto, busca la felicidad, que es lo único que realmente interesa en la vida.